Muy bien, en esta noche, en los próximos minutos, los próximos 25 minutos, quisiera ir terminando con el tema que hemos presentado durante este mes, en especial para los amigos que nos ven a través de las redes, acerca de la salud mental, específicamente algunos casos, ¿verdad? Y ya el mes que viene estaremos entrando en otros temas que son bien importantes para nosotros. Pero el tema de esta noche es la provisión de Dios para la ansiedad. La ansiedad nos afecta a todos, pero el problema no está en que la ansiedad nos afecta, es cuando se prolonga el problema. Por ejemplo, si yo puedo sentir ansiedad de modo ocasional, algo está pasando y en ese momento yo me pongo un poquito, ¿verdad?, nervioso, me preocupo, pero de momento ya se acabó y no hay problema. El problema es cuando empiezo a sentir algunos síntomas o signos que nos dejan saber que yo necesito la intervención divina y necesito confiar en el poder de Dios, y si es necesario necesito acudir a un especialista. Eso no es pecado, eso a veces es necesario porque es la persona que ha sido entrenada, educada para ayudarnos a canalizar nuestras situaciones y ansiedades para poder entonces salir airosos. ¿Qué pueden ser los síntomas de ansiedad más comunes? Pues miren, sensación de nerviosismo, agitación o tensión puede ser uno de esos, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe. Puedo hasta tener pensamientos catastróficos, donde siempre estoy pensando que lo peor es lo que va a pasar. Puedo tener un nivel de ansiedad que yo no veo solución para nada de lo que me está pasando. Estoy viendo que me voy a ir por el precipicio, aunque el precipicio está a 300 yardas de mí. Porque yo estoy pensando en qué, en que ya me fui sin llegar allí. Y esas algunas situaciones que nos provocan la ansiedad y especialmente se convierte en un trastorno. Y otra cosa que menciona es, por ejemplo, el aumento del ritmo cardíaco. Usted, por ejemplo, está durmiendo y de momento se levanta desesperado en la madrugada porque siente su corazón que va a las millas del cheflán, como dicen los muchachos. Pues eso tiene que ver también con la ansiedad. Empieza a sudar, temblores, que usted siente de momento como que está en... y algunas partes del cuerpo, músculos, que pueden también reaccionar de esa forma. Sensación de debilidad, cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, porque usted está enfocado en el problema y eso le causa ansiedad y usted se queda en ese mismo lugar, y eso puede ser. ¿Y sabes qué puede provocar a una ansiedad? Que lo estaba viendo en un video con mi esposa, que decía el doctor, un doctor muy bueno en la información que estaba dando, de que puede hasta causar problemas gastrointestinales. Que usted de momento está bien y le dio un episodio, ¿verdad?, donde tiene que ir al baño, o siente, como antes se le decía, las mariposas en el estómago, pero ya no son mariposas, ahora son dinosaurios y otras cosas que usted necesita correr donde quiera que esté. Esas son las situaciones que puede provocar hasta ataques de pánico. La ansiedad puede provocar eso, donde usted en un momento se siente corto de desesperación, se siente que está desesperado y necesita acudir a alguien para poder entonces aliviar esa sensación. Pues Dios no nos dejó abandonados en estas circunstancias emocionales que nos pueden pasar. Dios ha hecho providencia o provisión, debo decir, para estas circunstancias de la ansiedad. Y hay algunas situaciones que nos pueden provocar ansiedad cuando estamos hablando de la vida espiritual. Y es importante que nosotros estemos claros qué solución tiene Dios cuando yo me siento ansioso por esa situación espiritual y aún física e emocional, porque nos afecta. Una de las cosas que la palabra de Dios menciona es que Dios tiene una solución para
La ansiedad que se siente cuando nos sentimos culpables por nuestro pecado. Eso es una situación que Dios ha hecho provisión para ella. Porque lo que pasa es que después de pecar, uno puede tener sentimientos de culpa. Y el enemigo es astuto en hacernos pensar que a través de lo que tú has hecho no recibirás perdón del cielo. Porque esa es su manera de trabajar. Y cuando tú vas a pedir perdón, él puede llegar a donde ti en pensamiento y decirte, ¿para qué vas a pedir perdón? Si lo que tú has hecho no tiene perdón. O tú has ido tan lejos, o puede decirte, pero mira lo que hiciste a tal familiar, a tal amigo, mira cómo le contestaste a tu esposa, a tu hijo. Y así sucesivamente él busca la forma de que tú tengas un sentimiento de culpa. Y por eso provoca en ti una situación de ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces ahora, con esa situación que tú estás pasando emocional, espiritual, vas a actuar diferente ante las situaciones que tienes que enfrentar. ¿Cierto? Eso puede pasar. Y muy bien, miren tan sencillo como le pasó a David. Ustedes conocen la historia cuando el profeta fue donde él. ¿Y cuál fue la reacción de David? Ese merece la muerte. No, ni pensó. ¿Y quién era que merecía la muerte? Él. Entonces, ese tipo de cosas nos puede pasar a nosotros. Miren el caso de Adán y Eva. Lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 3. Ellos pecaron, cayeron en pecado. ¿Usted cree que eso no le provocó a ellos ansiedad? Ahora que nos espera, ¿cómo será el futuro? ¿Y qué hizo Dios inmediatamente en Génesis 3:15? Génesis 3:15 dice que Dios trajo una solución al futuro de nuestros primeros padres, ¿cierto? Vamos a leerlo para que usted lo pueda ver aquí. Génesis 3:15 es un versículo que todos conocemos, porque es la promesa del Hijo de Dios que llegaría a esta tierra y llegaría para salvarnos, como también lo dice el Nuevo Testamento. Cuando habla de Jesús, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en este caso dice Dios, ante el hombre, de este sentimiento de culpa, antes que pensando que él no tenía nada que hacer, que no sabía qué hacer, que se encontraba perdido, y que ahora sí Dios iba a matar a ambos, quitarle la vida a ambos, porque esa era la paga del pecado. Pero la paga del pecado era que como resultado de su pecado, finalmente terminarían separados de Dios y morirían. Pero Dios no quiso la separación del hombre, de él. Trae la solución. Una solución que es la que Él trae también para nosotros hoy en día. La solución es Cristo. No se puede buscar a más nadie para solucionar nuestro problema de culpa, porque si pecamos, dice la palabra del apóstol Juan, que abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo, para el perdón de nuestro pecado. ¿Y por qué es que Jesús nos puede dar esa solución y ese perdón? Porque Él tomó nuestro lugar, como lo dice Génesis 3:15. ¿Qué dice aquí? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú la herirás en el talón. Hablando allí a la serpiente, pero llevando un mensaje también de salvación para nuestros primeros padres, Dios está expresando que a pesar que el enemigo iba a querer lastimar y herir al Hijo de Dios, el Hijo de Dios terminaría con el enemigo aplastándole la cabeza, dándole un golpe mortal, una herida que lo eliminaría ¿para cuándo? Para siempre. Y gloria a Dios por eso. Y no hay nada que tú puedas hacer que provoque que Dios no te perdone. Lo único que puedes hacer, y voy a retroceder un poquito en lo que acabo de decir para que usted entienda, es rechazar la voz del Espíritu para arrepentirse. Eso es lo peor que usted puede hacer, porque el sentimiento de culpa nunca va a desaparecer. Pero si usted va a los pies de Jesús, por ese sentimiento de culpa que usted siente, claro está
que Jesús nos perdonará como perdonó a Adán y a Eva. Y esperamos ver a Adán y a Eva. Y déjenme decirles, si usted va al libro de la historia de redención o el libro de conflicto de los siglos, al final usted encontrará donde dice allí que el pueblo está allá en la ciudad. ¿Quiénes sobresaldrán de la gran multitud? Jesús y Adán. Los dos Adán. Gloria a Dios por eso. Adán tuvo esperanza en Cristo Jesús. Encontró el perdón en Cristo Jesús porque el cordero que Adán empezó a sacrificar representaba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Y ese mismo Jesús es el que hoy nos dice: estoy aquí para ti, Pito. Estoy aquí para ti, José, María. No te sientas ansioso porque has pecado contra mí, yo te perdono, y no solamente te perdono, olvido. Y no tienes que sentirte ansioso porque has ido muy lejos. Escuché a una persona decir eso una vez, y por más que le hablé y le dije: no es posible, no importa lo lejos que tú hayas llegado, el perdón de Dios y su mano te alcanza donde quiera que hayas llegado. El libro de Salmos capítulo 40 dice: me sacó ¿de dónde? Del lodo cenagoso. O sea que esto es lo más profundo que una persona puede estar. No sé si el salmista estaba hasta las rodillas, hasta el cuello, hasta la cintura, pero estaba allí. Y el versículo 3 dice que puso una nueva canción en su boca. Y eso lo vieron muchos y se asustaron, tuvieron temor, porque dijeron: el único que puede hacer eso es Dios. Y yo quiero decirte que hoy Dios también puede hacer eso por ti. Cuando tú sientas ese sentimiento de culpa, hay una solución. Debes confiar en el perdón de Dios. Si Dios dijo que te perdonará, Él lo hará. Y hay ejemplos bíblicos para eso. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Si usted va al libro de Crónicas, encuentra allí en el segundo libro de Crónicas a Manasés, el hijo de Ezequías. Llevó al pueblo a la maldad, a lo más malo que se podía llevar al pueblo. Dios lo perdonó porque se humilló, suplicó pero perdón de Dios, y a pesar que estaba en un calabozo escondido, Dios lo restituyó a su trono. Así es el perdón de Dios. Primera de Juan 2:1. Vaya conmigo, por favor. Dice aquí, acabo de compartir con ustedes: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Esa es la solución del pecado que Dios nos da. ¿Y sabe qué otra solución nos da? La liberación del temor. Por eso dice Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere decirte en esta hora que no tienes que temer. Él ya ha trabajado y está trabajando con tu futuro. Si confías en Él, vas a ver grandes resultados. Y aún más te promete. Fíjense cuál es la solución de Dios. La provisión que Dios hace para la ansiedad. Te promete que te dará fuerzas para no seguir pecando. Para vencer. ¿Cierto? Claro que sí. Para que de una vez diga, como dice el proverbio, que es sabio aquel que reconoce su pecado y se aparta de él. Para que entonces Dios pueda cumplir la promesa de 1 Corintios 10:3. Dice aquí: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que, ¿qué dice Dios ahora? El apóstol dice allí: dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida,
para que podáis soportar. Gloria a Dios. ¿Ve cómo es que Dios hace provisión para nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad? Porque Él sabe que es necesario que nosotros tengamos una salida ante el sentimiento de culpa por haber pecado. ¿En qué otras cosas Dios puede ayudarnos y trae una provisión para nuestras ansiedades? En las situaciones adversas. Esa es la segunda. Esa es la segunda. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que en todo momento Él nos protegerá y nos guardará y nos librará de todo, ¿cuánto? Mal, de todo mal. Por ejemplo, el caso de Job. Nosotros podemos pedir a primera de Job, al libro de Job, primer capítulo. Allí vemos a un enemigo deseoso de hacer daño a aquel que había visto justo cuando estuvo paseando por la tierra. Y fue y le reclamó a Dios. Él te sirve, Él te ama porque tú le das más de lo que Él necesita. Quítale las bendiciones a ver si te va a seguir sirviendo. Y acabamos de leer que Dios no te da una tentación que tú no puedas soportar y te da una salida también. Y Job tuvo esa salida, pudo soportar. Job soportó porque salió airoso por la gracia de Dios. Si Job no hubiese soportado, la historia no hubiera terminado de Job. Hubiera terminado cuando ya él hubiera hecho algo catastrófico contra él mismo. Pero no fue así. Dios estuvo con él constantemente hasta tal punto que veló y cuidó de Job hasta el final y se presentó ante él. ¿Qué podemos decir de Esther? Su vida estaba en peligro, según nos dice el libro de Esther. Aquel hombre que odiaba a los judíos, Amán, no quería solamente terminar con la vida de todos los judíos, sino también de Mardoqueo. Preparó una horca para él. Pero no sabe que Dios, como Él es el que nos cuida en situaciones adversas, la horca fue preparada para él mismo y su familia, para la familia de Amán. Y finalmente, tanto Esther como la gente, el pueblo de Israel, quedó libre, porque Dios cumple sus promesas. Puede ser que en esta noche tú hayas llegado con mucha preocupación, con mucha ansiedad, porque estás pensando en lo que pasará o lo que está pasando. Porque eso le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesucristo? Usted lee el deseado, toda la gente dice que Pedro miró a Jesús y Jesús lo miró a él después de haber terminado de negar. Y la mirada de Jesús no fue de rechazo. La mirada de Jesús fue: Pedro, Pedro, yo te advertí que oraras, yo te advertí que estuvieras vigilante. Pero Pedro, a pesar de lo que ha hecho, te amo. Y Pedro comenzó a pensar en lo que le esperaba. Cómo iba a enfrentarse ahora con Dios después de negar a su Hijo. Cómo iba a enfrentarse al mismo Jesucristo, de resucitar, como había dicho. Sin embargo, encontramos en la palabra que cuando Pedro llegó a la orilla del mar, había un Jesús haciendo un pescadito asado allí en medio. Y Pedro lo vio y se lanzó al agua y se encontró con el Maestro. Las situaciones adversas generan ansiedad y el temor de enfrentar los problemas que nos presenta la vida. Pero la solución, ¿cuál es? Confía en la protección divina. La palabra de Dios dice, por ejemplo, Salmo 23:4. Usted conoce Salmo 23, pero lea el versículo 4. ¿Qué dice aquí? Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Isaías 41:10, usted sabe muy bien ese versículo.
Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios que te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré. ¿Con qué diestra te sostiene Dios? Con su diestra victoriosa. Significa que Él no ha perdido una batalla y que la batalla que tú tienes y enfrentas ahora, Él también la ganará por ti. Amén. Pero confías. Es necesario confiar. Por último, quiero hablarte de la ansiedad del futuro, por el futuro. A veces estamos pensando mañana, y nos acostamos a dormir y que estamos pensando en mañana. ¿Qué será de mañana? No hay problema en planificar el día de mañana. Eso no crea ansiedad. El problema es estar pensando en el día de mañana, ¿qué me espera? Pero si yo voy para allá y me pasa esto, ¿pero qué voy a hacer yo cuando ese hombre me hable? Y por ahí sigo buscando, ¿verdad?, la situación cuando vengo a ver. Esa ansiedad ha hecho un nido en mi cabeza que no me deja dormir. Y en muchas ocasiones tenemos incertidumbre por lo que nos depara el futuro. Y esas incertidumbres se basan en hechos que no pueden llegar a suceder nunca a veces. A veces no pueden suceder porque a veces pensamos en lo peor. Pero si confío en las promesas de Dios, lo peor no me pasará. Amén. Porque así como dice el libro de Isaías, el que conspire contra ti y no ha sido enviado por mí, ante ti caerá. Es lo que dice la palabra. Isaías 55:15, si no me equivoco. O 45, 54:15. Entonces, ¿qué más dice? ¿Cuál es la solución que Dios tiene cuando yo me estoy enfrentando al futuro? Primero que nada, el futuro que Dios nos repara para nosotros es maravilloso, es glorioso. ¿Cierto? El mismo Salmo 23 termina diciendo que en mi casa, ¿cómo que dice? No, ese es Juan 14:1. Pero en el libro de Salmos, capítulo 23, moraré por largos días. ¿Dónde va a morar por largos días? En la casa de mi Padre. Dice allí, vamos allí rapidito, Salmos 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos. ¿Cuántos días de mi vida? ¿Qué es lo que te va a seguir? En tu pasado, en tu presente y en el futuro, el bien y la misericordia. Y en la casa de Jehová, ¿cuántos días voy a morar? ¿Por cuántos días? Días largos, porque son eternos, hermano querido. Lo que Dios ha prometido para nosotros en un futuro. Y si tú quieres conocer más de ese futuro, léete Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Vas a ver las cosas hermosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí, donde dice que no habrá más llanto, dolor ni sufrimiento, y la muerte no existirá más. Pero hoy, necesitamos confiar en la dirección divina cuando estamos hablando de nuestro futuro. Jesús dijo claramente, vamos a leer un minutito para aquel que pueda sentir. En Deuteronomio 31:8, el Señor dijo, el Señor mismo marchará al frente de ti cuando tú tengas que enfrentar tu futuro. ¿Y qué dice allí? Y estará contigo, nunca te dejará, ni te abandonará. No temas, ni te desanimes. Mañana por la mañana, sal confiado en lo que Dios te ha prometido, amigo querido, hermano. No te quedes en tu casa pensando qué va a pasar en mi futuro. Confía en las promesas de Dios y tú vas a ver que Dios obrará poderosamente. Hay otra ansiedad, y con esta concluyo porque el tiempo ha pasado, pero es la ansiedad de las necesidades físicas. A veces estamos tan preocupados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? No me dan dinero, tengo esta situación. Y la viuda que se presenta allí del aceite era una mujer que había enviudado, obviamente si es viuda, ¿verdad? Había perdido a su esposo y ahora tenía unas deudas y unas situaciones que resolver.
Y Dios le resolvió su problema, según nos dice el libro de Reyes, capítulo 4. Dice allí la palabra de Dios. Vamos allá un minutito para verlo rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4 dice: y una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. ¿Por qué clamó? Porque tenía una necesidad física. ¿Cuál era la necesidad física? Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 de mis hijos como siervos. Y Eliseo, ¿qué le pregunta? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Dime qué tienes en tu casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene nada sino una vasija de aceite. Y una vasija de aceite fue suficiente para Dios hacer provisión para esa mujer. Fue eso y más, porque dice la palabra más adelante, el versículo 5: y fue y se encerró con sus hijos, porque el profeta le dijo que fuera a llenar todas las tinajas que podía. Y le traía las vasijas y ella echaba del aceite, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otras vasijas. Que finalmente dijo ella, el muchacho, perdón: no hay más vasijas. Acabaron todas, mami. Entonces, ¿qué dice la palabra que pasó? Cesó el aceite. Ya no podían llenar más, pues se acabó la provisión del cielo. Pero la provisión que había hecho el cielo era mucha. Claro que sí. Ahora Dios le dice a través del profeta: vende todo lo que recogiste y te da para vivir y para pagar. ¿Por qué tememos al futuro, hermano? ¿Por qué tememos de las cosas que necesitamos cuando servimos a un Dios todopoderoso? ¿Te puedes sentir angustiado? Sí, lo hemos sentido todos. Porque esa mujer se sintió angustiada y fue al profeta a buscar una solución. Pero Dios tenía la solución para ella. Parecía imposible, pero Dios hizo la provisión. Y así también lo hará para ti. Lo hizo para la viuda de Sarepta, con el pan y el vino, el aceite, perdón, y también lo hizo con Agar e Ismael, aquel niño y aquella mujer, siervos de Abraham. Parecía que no había esperanza para ellos en el futuro, que no iban a tener nada, y Dios hizo provisión hasta el día de hoy a esa gente, a ese pueblo también. La palabra de Dios dice en Mateo 6, 31, 33: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, porque Él tiene su ojo fijo sobre nosotros. Dice la palabra: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que van a pasar. Entonces aquí tengo que buscar primero que empezar antes de preocuparme por mi necesidad física, antes de preocuparme por mi necesidad futura, mi situación del futuro, antes de preocuparme por aquello que me rodea, por el perdón, ¿a quién debo buscar primero? Al reino de Dios y su justicia. Porque así lo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de quién, de vosotros. Mateo 6:34, ese mismo capítulo que leímos ahora, el versículo 34 termina diciendo: no os preocupéis por el día mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Cada día tiene su afán, es lo que dice la Reina Valera, ¿verdad? Cada día tiene su situación. ¿Y qué hago yo con preocuparme del día de mañana? ¿Puedo añadirle o quitarle algo al día de mañana? ¿Quién puede hacer eso? El Dios del cielo. Es una lección primero para mí y también para ustedes en esta noche que Dios nos da. Podemos tener preocupación, ansiedad, cualquiera que sea,
Y el enemigo está más que gozoso de hacernos pensar de que nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestra condición espiritual no tienen solución. Y por ende terminamos deprimidos, ansiosos y preocupados. Pero Dios dice claramente que Él está ahí para nosotros. No importa cuál necesidad tú tengas, Dios siempre hará la provisión, sea física, sea espiritual, o sea alguna situación del futuro. Confía en Él y Él hará. ¿Quieres confiar tú en el Señor esta noche? Amén. Gloria a Dios por eso. Te invito a estar en pie para terminar con la oración. Querido Padre, te agradecemos por la provisión ante nuestra ansiedad que tú haces para nosotros. Gracias porque el perdón es algo poderoso, donde tú nos invitas a arrepentirnos para recibir ese perdón. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias porque suple nuestras necesidades físicas. Gracias porque nos prometes que un futuro será seguro cuando estamos en tus brazos de amor. Y gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Quiero poner a cada amigo que está viendo en esta hora y cada amigo que está aquí también, hermano, que ellos puedan salir en esta noche con la confianza, Señor, de que tú harás provisión y que siempre estarás ahí para ellos. Sea a través de otras personas o de los ángeles o de tu espíritu, pero sabemos que la solución ha de llegar porque así tú lo has prometido. Sé con las peticiones que se hicieron aquí en esta noche. Hay algunos casos que necesitan urgencia, son casos de enfermedad y preocupación, y los ponemos ante ti para que tú obres, Padre, conforme a tu voluntad. Mira a Betsy, a Aida, de una forma especial, y que su situación esté en tus manos de amor para traer la solución que necesitan. Visítalas allí, cércalas con tus ángeles poderosos, Señor. Y a cada hermano y amigo que está enfermo también pedimos esa provisión. En el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches, hermanos queridos. Que Dios los bendiga.